Vamos a presentarles el principio de Arquímedes. Mi nombre es María Paula Ortiz Pinto, mis compañeras son Lina María Cruz, Andrea Amador Chanagá y Juana Arteaga. El principio de Arquímedes nos dice: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba llamada I, equivalente al peso del fluido que desaloja. El principio de Arquímedes tiene dos partes: el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido y la sustitución de dicha porción del fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Los objetivos de esta práctica son: definir el empuje, estudiar el comportamiento de un cuerpo en un líquido con relación al empuje y estudiar experimentalmente los factores de los que depende el empuje. En el primer experimento del principio de Arquímedes, las tres esferas tienen un volumen de 10 centímetros cúbicos, pero son de distinto material. En la primera instancia vamos a anotar el peso normal de cada esfera. Luego anotaremos el peso aparente y después calcularemos el empuje. En la primera esfera, el peso inicial es de 0,4 y el peso aparente es de 0,3, lo que quiere decir que el empuje es de 0,1. El peso, en el segundo ejemplo, el peso normal es 0,5 y en el peso aparente tenemos 0,4, lo que quiere decir que el empuje es 0,1. En el tercer ejercicio, el peso normal es 0,25 y el peso aparente es 0,15, lo que quiere decir que el empuje es 0,1. Como conclusión, tenemos que aunque el material de cada una de las esferas es diferente, estas poseen el mismo volumen, lo que conlleva a que el agua tenga el mismo empuje en estas y el material no afecta en nada la situación. En el segundo experimento del principio de Arquímedes tenemos que las esferas están fabricadas del mismo material, pero cada una de ellas tiene distinto volumen. Aquí vamos a hacer lo mismo, anotar su peso, después anotar el peso aparente y calcular el empuje. En la primera esfera tenemos que el peso normal es 0,4 y el peso aparente es 0,3, lo que quiere decir que tienen un empuje de 0,1. En el segundo ejemplo, el peso normal es 0,5, el peso aparente es 0,36, lo que quiere decir que tiene un empuje de 0,14. En el tercer ejemplo, el peso normal es 0,3 y el peso aparente es 0,2, lo que quiere decir que tiene un empuje de 0,1. En la conclusión de podemos notar que la esfera más grande es la que presenta un mayor empuje respecto a las otras que tienen un menor peso. En el experimento número 3 estudiaremos cómo varía el empuje con la forma del cuerpo. Todos los cuerpos son del mismo material y ocupan el mismo volumen. Sin embargo, tenemos en el primero una esfera, en el segundo un cubo y en el tercero un cilindro. Registramos el peso inicial, el peso aparente una vez sumergido cada uno de los objetos en agua y con la fórmula de empuje, que es igual a densidad por volumen por gravedad, realizamos los cálculos. Notamos que para cada uno de los casos el empuje siempre es el mismo, 0,098 newton. Aunque la forma del cuerpo cambia en los tres casos, el volumen sí es igual, que en este caso sería 10 centímetros cúbicos para cada uno. Por tal motivo, la fuerza de empuje que ejerce el agua es igual para los tres. En el experimento número 4 estudiamos cómo varía el empuje con la densidad del líquido. Ya en este momento vamos a usar tres líquidos diferentes, es decir, que van a tener densidades diferentes. Realizamos la toma del peso inicial, la toma del peso aparente una vez introducidas las esferas en cada uno de los recipientes y con la fórmula de empuje que es igual al peso menos el peso aparente, notamos que fue diferente para cada uno de los tres casos. Aquí no varía el hecho de que
la figura o el cuerpo sea lo mismo, sino que aquí tenemos la variable de la densidad del líquido. Observamos que el líquido más denso es el número 2, resultando una fuerza de 0,2 newton, debido a que para que un objeto flote, la fuerza de flotación sobre el cuerpo debe ser igual al peso del fluido desplazado. Los fluidos más densos ejercen una fuerza de empuje más grande. Para el experimento 5 estudiamos cómo varía el empuje con la profundidad a la que está sumergido el cuerpo y qué conclusión obtienes. Se hizo el experimento o la simulación y se vio que aunque se hundiera más, el volumen del agua nunca cambió, por lo que se pudo concluir lo siguiente. El empuje no depende de dónde esté sumergido el cuerpo ni la profundidad a la que se encuentre el cuerpo, ya que si recordamos, el principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo, por lo que realmente lo que va a hacer que el empuje cambie es el peso del cuerpo, y por lo que podemos ver en el dinamómetro, es el peso del cuerpo nunca cambia. Para el experimento 6, dice, ve sumergiendo el cuerpo poco a poco en agua y anotando los datos que se piden a continuación. Los datos pues se anotaron aquí en esta tabla y se calculó el empuje y el peso desalojado. Y pudimos ver que el volumen sumergido fue igual al peso de agua desalojada. Se puede ver aquí que a medida que se iba hundiendo el objeto, aquí habíamos hundido ya 5 centímetros cúbicos y se desalojó también lo mismo, 5 centímetros cúbicos, y al final de la simulación, ya cuando el cuerpo estaba totalmente sumergido, se desalojó lo mismo que pesaba el cuerpo. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona, pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Contiene otro metal más ligero. ¿Eh?